Y tengo un niño de 2 años, yo no veía la necesidad de un hospital cercano. Y yo veo que cualquier accidente, un hospital cerca es importantísimo. Sí, claro. Las escuelas, no se diga más, importantes, todo cerquita. Y en cuanto a los grandes desarrolladores y las amenidades que mencionabas, nos tocó visitar últimamente dos departamentos en la Ciudad de México, sí, que creo que es lo que se empieza a ver ahora en León, ¿verdad? Alberca, gimnasio, sí, asadores, área social, de eventos para en el mismo edificio. O sea, ya no tienes que salir a rentar un salón de eventos, ¿no? Ya tú en tu propio edificio lo tienes. Cines. Hoy lo que venden esas grandes torres son las amenidades, ¿no? O sea, sí, es lo que los diferencia. Buscas vivir como si estuvieras de vacaciones. Sí. O en un hotel. Sí, al final es un resort lo que buscan, y como tú bien comentas, es la facilidad de entretenimiento en su lugar donde residen. Para, por ejemplo, las personas que tienen hijos pequeños, pues tienen la alberca, tienen el área de juegos para niños y les queda en su mismo lugar de vivienda. Entonces para ellos es una plusvalía muy grande, tienen mucha seguridad y eso es lo que busca al final la gente, no tener que desplazarse tanto para no perder tiempos como en las grandes ciudades y tener todo céntrico. Lo que estamos viendo aquí en el Morelos, nunca lo había visto, un edificio adentro de un centro comercial. Sí. Bueno, estaba pero es un centro comercial que no está con tantas cosas, ¿no? Donde estaba Comercial Mexicano antes, ahora un mercado chino. China City. Sí, tiene un edificio al lado de departamentos. Sí. Pero así tal como que es parte casi de la infraestructura, o sea, nace el edificio del centro comercial, nunca lo había visto. Sí, pues es un desarrollo de usos mixtos en toda la extensión de la palabra. Hay torres de oficinas, centro comercial, habitacional. De hecho, ya a un lado de Una Bay están empezando a construir otra torre que tengo entendido también es para departamentos de un muy buen nivel. Entonces al final pues, tienes todo dentro del mismo lugar en donde resides. Tienes el centro comercial, tienes los cines, tienes igual y puede ser tu lugar de trabajo si es tu oficina, la torre en la que se encuentra el centro comercial. Sí, todo en un mismo lugar, eso sí es. No me había tocado. Creo que en Guadalajara. Sí, existe Landmark, sí, existe Mítica en la Ciudad de México. Sí, al final es una tendencia de urbanismo que busca reducir precisamente tiempos de traslado y ofrecer todo en el radio más cercano a tu lugar de vivienda. Y aparte la ubicación, sale cerca y los demás centros comerciales están a 5 minutos. Sí, claro. El principal bulevar de la ciudad, que es el López Mateos, que le llaman el Eje, pues está luego ahí. Sí. Y el Morelos, que es con todos los puentes que le están haciendo, lo quieren hacer la primera vía rápida de León, ¿verdad? Sí, ya urge. Un proyecto que aunque le han avanzado con muchos puentes, creo que todavía les faltan unos 15 años para que... Sí, para consolidarlo. Sí. Para que se pueda ver. Aquí afuera tenemos el trazo del municipio y se supone que el Morelos tiene que llegar hasta el eje metropolitano de Purísimo. Hasta el eje metropolitano. Sí, de hecho, ahí en la intersección de la Antorcha, yo creo que hasta cierto punto van a tener que hacer ahí un distribuidor vial que permita agilizar el flujo entre esas avenidas. Digo, al final es un crecimiento importante. Esa avenida le va a venir a dar, cuando la terminen el proyecto, le va a dar una gran mejora a León y a toda esa zona. Va a crecer. Todo lo que esté a los lados del mismo bulevar va a crecer. Sí, va a ayudar mucho a la conurbanización con los pueblos del Rincón, precisamente eso. Y son tierras que al final van a terminar desarrollándose. Sí, prácticamente parecía que ya está todo para que se diera con las vías de comunicación que hay entre San Francisco, Purísima y Silao, para que se hiciera la zona metropolitana, que no lo han querido aprobar, pero desde hace mucho está la propuesta para crecer para allá. Pues sí, al final la ciudad va a seguir empujando, va a seguir empujando, y una cosa que buscan también es la redensificación y el uso de lotes baldíos dentro de la ciudad, porque hay una buena cantidad de lotes baldíos sin usarse, que al final es especulación de tierra
muy válido porque estamos en un sistema capitalista, pero que tarde o temprano deben de tener algún uso para precisamente brindar todos estos servicios que va requiriendo la población. Todos esos lotes baldíos han sido arma de doble filo porque mucha gente los invade, los intenta sacar escrituras falsas, Sí, porque tienen ahí años, años, los compraron pues ya gente que ya o es mayor o ya falleció, sí, y los dejaron ahí y han sido un problema en cuestión de fraudes porque o los invaden o les quieren sacar escrituras y los quieren vender o quieren sacar un préstamo sobre ellos. Sí sería bueno que se empiecen a utilizar. Claro, y que se regule, que se tenga muy bien una certeza jurídica, porque bien tú comentas, hay mucho fraude y a veces no hay consecuencias para esas personas que están haciendo todo ese tema de invasión de propiedades, que es muy real en nuestra ciudad y que a veces las noticias o el mismo gobierno no presta o no da o no quiere poner la atención que requiere ese tema, que es algo muy importante. No, y una vez que los invaden, pasa cierto tiempo y hasta pasan a ser de ellos. Sí, tristemente, digo, ahí sí es un tema legal y de muchos intereses que al final dañan, ahora sí que la certeza jurídica de todas las personas que invierten y que trabajamos en la ciudad. Sí, o hay otras personas que llegan y lo compran porque la ciudad se los comió y están totalmente céntricos, y ya cuando van a desarrollar, ahora sí llega el dueño, oye, espérate, este es mío, ¿cómo lo estás construyendo? Sí, suele pasar. Entonces sí debería de haber, hay todavía huecos ahí en las leyes que deberían de protegernos un poquito más. La única manera pues es tratando de acudir con profesionales, tanto a la hora de escriturar, con algún muy buen notario, y tratar de investigar cuáles son los notarios que no son recomendables. Sí, es muy muy importante tener a un profesional de la mano, porque pues tú que estás en el medio, digo, nunca estamos exentos y el chiste es siempre estar bien asesorados y bien orientados. Y también cuando vas a construir, yo creo que no hay como ir con alguien que estudió, que sabe, porque hay muchas personas que no son arquitectos diciendo que te construyen y no sé dónde aprendieron, y no es lo mismo que te construya un profesional que sabe que el proyecto va a ser más fácil de vender. Claro. Un amigo, nomás porque le recomendaron a una persona, fue y le construyeron 2 casas enormes, pero siento que ninguna fue diseñada comercialmente. Es importante. Comercialmente para venderse, o sea, sí estaban bonitas las construcciones y todo, pero no, tan es así que tardó como 3 años en vender cada uno. Sí, a veces hacen proyectos que son inviables, están fuera de mercado o buscan personalizarlos mucho, y de esta forma pues lo que hacen es solamente reducir la cantidad de compradores que pudieran estar interesados en sus inmuebles, y pasa esto, digo, o estás fuera de precio o estás fuera de diseño y al final el mercado lo termina castigando. Y yo creo que los vendió nada más porque los fraccionamientos eran buenos. Comercialmente uno era La Campiña y el otro era Lomas de Punta del Este. Sí. Pero las construcciones, pues por el tiempo que tardó en venderlo, yo creo que incluso si hubiera invertido en cualquier otra cosa, le hubiera sacado más dinero en ese tiempo que a la venta de la casa. Yo creo que la casa, como tú dices, si no se te vende en 4 o 6 meses, ya mermas la utilidad, porque ese mismo dinero trabajando, le estás perdiendo al tenerlo ahí parado. Sí, al final es algo que tienes que analizar, el tiempo de construcción, el tiempo de venta, para analizar el retorno de tu inversión. Y digo, a veces el mercado es caprichoso, hay casas que uno piensa que no se van a vender y llega alguien y las compra, pero siempre teniendo una buena orientación hace que se faciliten más las cosas. Algo que hacemos nosotros mucho es una retroalimentación con las personas que se dedican a la comercialización de los bienes inmuebles, con los asesores, porque al final ellos son los oídos de todas las personas que han estado visitando la casa y nos hacen las observaciones, nos dicen qué cosas les gustaría tener, y todas esas cosas al final ha sido un aprendizaje para nosotros que desarrollamos casas, que poco a poco hemos integrado todas esas cosas que han dicho los posibles clientes que tal vez nunca lo fueron,
en los nuevos proyectos para que a la vez, cuando intentemos comercializar nuestros inmuebles, pues abarquemos a la mayoría de las personas y sea más fácil la venta. Oye, ahorita que dices de los tiempos, este es un punto interesante. ¿Qué tiempo se lleva cuando vas a hacer una casa como tú, como inversionista y la quieres vender? Más o menos, ¿qué tiempo de construcción se lleva si tienes todo el capital desde el principio? Depende del proyecto. Digo, hay proyectos que llevan un tiempo de desarrollo mucho mayor, sobre todo cuando son residenciales y son casas para habitarlas, en particular por quien las manda a construir, o las casas, por ejemplo, las que nosotros hacemos, que son para comercialización, que es un segmento medio, medio alto. Ese tipo de casas, el desarrollo de la vivienda llega a estar dentro de los 8 a 12 meses. Nosotros lo que hacemos es intentar ser lo más flexibles posibles con el inversionista, porque a veces el inversionista, como tú comentas, puede tener el capital ya de lleno para desarrollar la vivienda o puede ser que lo vaya a desarrollar en base a su flujo económico. Entonces, en ese tema somos flexibles. Por ejemplo, si el inversionista nos dice, ¿sabes qué? Mi flujo me da para que te vayas a 11 meses, a 12 meses, lo hacemos. O mi flujo ya me da para que lo hagas en 9 meses, 10 meses, igual. Dentro de los tiempos óptimos de construcción, buscamos acelerarlos, y nunca brincándonos algún proceso constructivo ni poniendo en riesgo la calidad de la casa. Pero se trata de eso, de ser flexibles para hacer una buena mancuerna, y al final, como cada crédito puede ser particular, igual cada análisis de inversión para una casa es muy personalizado. Entonces, prácticamente de 8 a 12 meses la construcción y máximo 6 meses. Estamos hablando de una casa que sea para que compres, sino que la construyas para la venta. En año y medio ya está fuera del mercado. Debes estar teniendo el retorno de inversión. Es correcto. Sí. Así es. ¿No? Más o menos un margen cuando tú eres inversionista. En un 25%. Actualmente en ese segmento debe andar entre un 20 y un 25% el margen de utilidad que llegan a tener. En los 18 meses estamos hablando de alrededor de un 1.5, 1.8 por ahí mensual, ¿verdad? Es correcto, sí. Pues que es muy bueno porque aparte es una inversión muy segura, los ladrillos no se van. Es correcto, es un negocio muy noble porque hay quienes incluso, por ejemplo, nos solicitan las casas pero no tienen la intención de venderlas en el momento, sino que la estrategia que ellos han seguido es guardarlas en renta 1 o 2 años, buscando todavía una mayor plusvalía del inmueble y ofreciendo el contrato de renta con opción a compra, tomando la renta como abono a la misma, y esto les ha sido muy atractivo, ha sido muy interesante cómo han desarrollado esa estrategia y les ha funcionado, creo que bien. Sí, pero esa renta se la toman, pero al precio dentro de 2 años. Es correcto, sí, también hay una plusvalía dentro de 2 años que se tiene que reconocer y se tiene que analizar, que si no se analiza puede pasar este tipo de cosas donde si se busca reponer el inmueble no se repone al costo al cual se están vendiendo. Entonces es un factor muy interesante para tomar en cuenta en la construcción. Hay que buscar que el precio al que se venda, con eso inviertas luego y tengas para construir otra de características similares. Y teniendo una utilidad. Es correcto. Quitando ya tu 20-25% de utilidad, te sobre para hacer una casa de características similares. Es importante eso. Aquí tenemos una pregunta interesante de una persona, ahora que estamos hablando de vivienda vertical. Sabemos que pues, si en una vivienda normal hay una catástrofe y se cae la casa, pues el terreno sigue siendo tuyo. En caso de una vivienda vertical, ¿qué pasa si un edificio colapsa? Sigue siendo lo mismo, al final tú eres dueño de un porcentaje del terreno de acuerdo al indiviso que tenga tu propiedad. Al final, un desarrollo vertical se puede analizar de la misma manera que un desarrollo horizontal de casas, donde eres dueño tú de tu área privativa. Incluso hay desarrollos horizontales como el Molino, que son condominios, y a la vez eres dueño de una parte del área común. En este caso, en los desarrollos verticales, todos funcionan bajo un régimen de condominio. Entonces, en el entendido de que sucede algún
una catástrofe o algo pasa y el edificio desaparece, tú de lo que sigues siendo dueño es de una fracción del terreno de acuerdo a tu indiviso. Que lo más recomendable es, bueno, si estás pagando crédito, sabes que estás asegurado por el banco y el seguro te lo repone. Pero si ya lo acabaste de pagar, lo pagaste de contado, los seguros de casas y de departamentos, lo que hace de vivienda es muy barato. Sí, Mucho más que el de un coche. Es lo que pagas por un seguro de vivienda contra lo que pagas por un seguro de auto. Es mucho más económico el de vivienda, entonces lo más recomendable es tenerlo, claro. Es tener un seguro. Sí, tal vez aquí todavía en León no se tiene la cultura de asegurar los bienes inmuebles, pero creo que en zonas donde son más propensos a tener catástrofes, ya llámese una playa que tenga temas de huracanes, llámese alguna ciudad que tenga problemas como los terremotos, yo creo que es mucho más común y debería de ser algo que analices en el gasto de tu propiedad, el seguro para proteger tu inmueble. Debería ser obligatorio. En el coche, si no traes seguro, es multa. Sí, desconozco si llega a ser obligatorio en ciudades como México, pero sí es algo que se debería de analizar y contar con ello. Sí, porque además no son nada caros. Sí. Pues ahora sí, agradeciendo tu presencia y pues a todos, si les gustó el video, no se les olvide darle like, clic a la campanita y suscríbanse, que no les cuesta nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias a ti.